Buenas tardes, hermanitos, Dios les bendice. Pues vamos a comenzar con nuestro devocional de esta tarde, sino antes orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, y lleno de gracia, Señor, y de misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tú seas, Señor, en esta tarde, Señor, que sea de bendición este devocional, Señor, porque sabemos que es tu palabra, Señor, la que se habla, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Luz, que es la que va a compartir en esta tarde este devocional, Señor. Bendecimos su vida, que tú seas usando sus labios, Padre, para que esta palabra, Señor, que hoy trae en esta tarde, siga siendo de bendición para nuestras vidas, así como lo fue para ella, Señor. Yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, por nuestros hermanos que se pudieran conectar, Señor, para que tú seas ministrado, Señor, a través de tu palabra, Señor, y también por nuestros hermanos, Señor, y amigos que nos siguen por las redes sociales, Señor, que tú sigas bendiciendo estos medios, Padre. Sabemos que estos medios, Señor, son de bendición, Padre, porque es una herramienta donde se puede seguir proclamando y hablando de tu palabra y dando a conocer, Señor, del Evangelio, Señor, que conozcan, Señor, que en ti hay vida, en que ti hay esperanza, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el devocional de esta tarde lleva por nombre ¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él es Dios? Amén. Y el pasaje con el cual vamos a iniciar es Lucas 22, 41 al 44, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es ese Sí, pasaje de amén, Lucas. amén. Buenas Para darle tardes, hermanitos, sean todos bienvenidos. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro devocional de esta tarde. Y pues vamos, primero que nada, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 22, 41 al 44. ¿Sí lo puede leer, tía, por favor? Sí, Lucas 22, 41 al 44. Dice la palabra de Dios, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Bueno, quiero darles una pequeña introducción antes de empezar, ¿verdad? Dice que la práctica de Jesús de orar al Padre, a pesar de él mismo ser Dios, se comprende en el contexto de la doctrina trinitaria, de la doctrina de la Trinidad y la naturaleza humana, ¿verdad? En el pasaje que nos acaba de leer mi tía Delfis, dice que Jesús oró en el huerto del Getsemaní y mostrando su angustia y su sometimiento a la voluntad del Padre, dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Antes de profundizar en la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Jesús, como Dios encarnado, oró a Dios Padre? Que acabamos de ver en la introducción, es importante que nosotros entendamos como creyentes o hijos de Dios establecer las bases de lo que es la oración. Dice que orar es más que simplemente pedir es más que simplemente pedir y es una conversación con lo divino, ¿verdad? O sea, con Dios. Y también nos dice que no se trata solamente de pedir, no se trata solamente de pedirle cosas a Dios, ¿no? Dice, estamos tan acostumbrados a pedirle cosas a Dios, ¿no? Señor, dame, Señor, súpleme, Señor, cuídame, Señor, sáname, ¿verdad? Pero es necesario que entendamos que la oración es un don que nos conecta con el corazón del Padre y como un camino para transformar el mundo. Y entonces es ahí, ¿verdad? Donde ya no pedimos para nosotros, sino pedimos para el prójimo. Y la oración se convierte en una llave que abre a los cielos, ¿verdad? Para comprender a Jesús como Dios en la tierra, orando a su Padre en los cielos, tenemos que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una relación eterna antes que Jesús tomara forma humana.
Y para eso vamos a ir a las Escrituras. ¿Qué nos dice Juan 5, 19, 23, tía? 5, 19 al 23, la palabra de Dios dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que va a hacer sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos, perdón, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Se refiere a la autoridad y la relación única de Jesús con Dios Padre. Jesús afirma que no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre, lo que implica una total dependencia y obediencia. Además, se establece que el Padre ha dado al Hijo la autoridad, ¿verdad?, para juzgar y dar vida, y que honrar al Hijo nos deja bien claro, ¿verdad?, que honrar al Hijo es como honrar al Padre. Amén. Jesús no se convierte en el Hijo de Dios cuando nació en Belén. Él siempre ha sido Hijo de Dios desde la eternidad pasada, en la actualidad y en la eternidad futura. ¿Y qué queremos decir con esto? Sabemos que desde antes de la creación ya había una relación entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Eternidad pasada se refiere al tiempo anterior al inicio del tiempo que conocemos, mientras que la eternidad futura se refiere al tiempo indefinido que se extiende más allá del presente. Es esencial, la eternidad implica una duración infinita, ya sea hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. También en Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos dice que el Hijo fue dado y el niño había nacido. Jesús siempre fue una parte de la Trinidad unitaria, junto con el Espíritu Santo. La Trinidad siempre ha existido, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No que sean tres dioses, sino un Dios existiendo en tres personas. Jesús nos enseña que Él y su Padre eran uno solo, como lo dice en Juan 10:30, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Jesús quiso decir, Él y su Padre eran la misma sustancia, la misma esencia, y eso lo vamos a leer en Hebreos 1:3, ¿qué dice así, tía? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Entonces aprendemos, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coexistiendo como Dios. Estas tres personas tuvieron y continuarán teniendo una relación eterna. Cuando Jesús, el eterno Hijo de Dios, toma forma humana, pero sin pecado, es importante decirlo, toma su forma humana, pero sin pecado. Él también toma la forma de un siervo, despojándose de su gloria celestial, y esto lo podemos leer en Filipenses 5:11. ¿Qué dice así, tía? Amén. Dice Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. En el 8, ¿verdad? Podemos ver que Él era el Hijo, que podemos ver que Él siendo Dios se humilló. Y en el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él se humilló, pero hubo una recompensa a esa humillación. Lo exaltó. ¿Y cuál fue esa exaltación? Dice su palabra, estar sentado a la derecha del Padre. Podemos ver la obediencia de Jesús y su confianza plena en su Padre, ¿verdad? Así es. Como Dios hombre, tuvo que aprender la obediencia, como dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y de qué obediencia nos está hablando? De la obediencia y sometimiento a su Padre, ¿verdad? Jesús también fue tentado por Satanás, fue acusado falsamente y por los hombres fue rechazado. Posteriormente fue crucificado en la cruz. Pero a pesar de todo eso, Jesús nunca dejó de orar, ¿verdad? Él nunca dejó de orar a su Padre y nunca perdió la confianza de recibir su respuesta, como lo podemos ver en Juan 11, del 41 al 42. Por favor, tía. La palabra de Dios dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Amén. Describe, ¿verdad?, el momento en que Jesús, antes de resucitar a Lázaro, elevó una oración al Padre, dándole gracias porque ya lo había escuchado y explica claramente que lo hace para que la multitud crea que fue enviado por parte de Dios. Pero también Jesús nos dice que nosotros necesitamos orar en un lugar apartado. Y esto habla de intimidad, tú y yo en una plática íntima con Jesús, con el Padre. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, ¿verdad? Y cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto. También en Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue en un lugar desierto y allí oraba. En estos versículos destaca la importancia de la comunión con Dios a través de la oración, especialmente después de momentos intensos o servicio, ¿verdad? Sabíamos que después de que hacía milagros, después de todo ese movimiento que hacía al encontrarse con el pueblo, él necesitaba tener esa paz con su Padre, esa intimidad con él, ¿verdad? En su humanidad, su oración mostraba la dependencia de su Padre para llevar a cabo el plan de redención, como lo podemos ver en Juan capítulo 17. No lo vamos a leer, pero podemos ver que la oración intercesora de Cristo, como sumo sacerdote, revela la profunda comunión con el Padre y su deseo de que sus seguidores compartan su gloria, ¿verdad? Y después, como sometimiento a voluntad hacia su Padre, vemos su oración en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Para luego ir a la cruz y pagar la pena de la muerte de nuestros pecados. La ley de Dios con nuestros pecados, y eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 15:3, de 3 al 4. No lo vamos a leer, pero quiero decirles que, por supuesto, sabemos que Él se levantó físicamente de la tumba, ¿verdad? Habiendo ganado el perdón y la vida eterna para aquellos que se arrepienten del pecado y creen en Él como el Señor y Salvador. No hay problema con que Dios, el Hijo, haya orado a Dios el Padre. Como ya se mencionó, ellos tuvieron una relación desde la eternidad antes que Cristo se encarnara. Esta relación es descrita en los evangelios para que podamos ver cómo el Hijo de Dios y su humanidad llevó a cabo la voluntad del Padre, y haciendo esto compró la redención para sus hijos, como lo dice, ¿verdad?, en Juan
3, Juan 6:38, perdón, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo no fue menos Dios en la tierra cuando oraba a su Padre en el cielo. Jesús se encarnó, pero sin pecado. Nos enseña la necesidad de tener una vida entregada a la oración para hacer la voluntad del Padre. La oración de Jesús al Padre fue una demostración de su relación con el Padre dentro de la Trinidad y un ejemplo para nosotros de cómo debemos depender de Dios a través de él, para obtener la fortaleza y la sabiduría que necesitamos, ¿verdad? Puesto que Cristo, como Dios hombre, necesitaba tener una vibrante vida de oración, también nosotros, ¿eh? ¿Cuánto y más nosotros, verdad? Como sus hijos, como seguidores de Cristo, necesitamos tener esa comunión con el Padre, ¿verdad? La oración también se trata de dependencia. Quizá en este aspecto nos incomoda la oración de Jesús y nos lleva a realizarnos las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Es dependiente? ¿Está bien decir que Jesús tenía una necesidad? ¿O podemos decir que necesitaba orar y tener comunión con el Padre? Y pues al comenzar a desarrollar estas preguntas, pues me encontré con 3 respuestas. Y la primera, a la pregunta central, em, nos dice que Jesús oró porque dependía del Padre. Recordemos en nuestro contexto que era un uno solo, ¿verdad? Mm. Entendemos con razón que Dios del universo no depende de ninguna fuerza externa para sustento. Una de las doctrinas fundamentales de la fe es que Dios es autosuficiente. Cuando Dios se reveló a Moisés, se refirió a sí mismo como el yo soy, ¿verdad? Dios es autosuficiente. Quizá nos incomode confesar que Jesús es Dios a la vez y que depende. Sin embargo, esto es precisamente lo que encontramos en las Escrituras. ¿Y qué nos dice Juan 5:19, tía? Respondió entonces Jesús y les dijo, ay, perdón, sí, le dijo, de cierto os digo, mismo, no, vuelvo a repetirlo, perdón. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Amén. Jesús declara, ¿verdad?, que no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Esto subraya su completa unidad y dependencia del Padre, mostrando sus acciones con una manifestación de la voluntad y obra del Padre. Y de nuevo en Juan 14:31 nos dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ha mandado. Habla, ¿verdad?, de la obediencia, de lo que el Padre le ha mandado. ¿Y cómo es esto posible? Pues este es el misterio de lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra hipóstasis proviene del griego y significa sustancia. Recordemos que en Hebreos 1:3 hablábamos de la sustancia, ¿verdad? Y que decía que es la imagen y la misma sustancia del Padre o esencia. En este contexto se refiere a la persona individual o a la sustancia. La unión hipostática implica la unión de dos naturalezas, la divina, la naturaleza de Dios, y la humana, la naturaleza del ser humano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de tener dos naturalezas, Jesús era una sola persona. Y la unión hipostática nos indica una dualidad de personas. No nos indica, perdón, una dualidad de personas, sino la unión de las dos naturalezas en la única persona que es Cristo. La unión hipostática no significa que la naturaleza se mezcle o se confunda. Cada naturaleza conserva su propia cualidad y sus propiedades.
pero están unidas en una sola persona que es Cristo. En este profundo misterio, Cristo es plenamente humano y plenamente Dios. Esto significa que aunque Jesús, hecho hombre, no dejó de ser Dios. Y eso es muy importante aclararlo, hermanos. El Hijo de Dios asumió plenamente la forma humana en todo lo que esto implica. ¿Por qué? Porque sabemos que él tuvo hambre, ¿verdad? Él lloró, él sintió compasión, él incluso en un momento, pues fue tentado por Satanás, ¿verdad? En este sentido podemos decir que el Hijo de Dios depende completamente del Padre, en su humanidad y en su función como hijo de la Trinidad. Esto sucede también en nosotros y en nuestra vida diaria con nuestros hijos. ¿Qué les pedimos a nuestros hijos? Que sean obedientes, que no tengan malicia. Por eso las escrituras nos enseñan que tenemos que ser como los niños, sin malicia, como lo dice Mateo 18:3. ¿Qué nos dice tía Delfis? Dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así es. Cuando Jesús nos dice que nos hagamos como niños pequeños, no está diciendo que un hijo de Dios no debe de hacer maldad. Nos dice que no debe de haber maldad, nos dice que hagamos lo que Él nos enseñó. Él nunca fue desobediente. Él nos enseñó el camino por el que debemos de seguir, ¿verdad? Sin duda alguna, Jesús nos enseñó en su humanidad cómo debe de ser un hijo con su Padre y nos mostró la importancia de la oración, buscando siempre una profunda intimidad con Él. En Lucas 5:16 nos dice que Jesús se retiraba a un lugar solitario para orar. Vemos que Él necesitaba de ese espacio a solas con su Padre. ¿Y qué pasa a nosotros con nuestros hijos? Cuando nuestros hijos tienen algo importante que decirnos o platicarnos, ¿verdad? No lo hacen enfrente de la gente, buscan un momento a solas, en intimidad con nosotros, ¿verdad? Y ese es el momento en que nosotros debemos de buscar en intimidad a nuestro Padre. Jesús oraba porque Él era el motor de su ministerio. Jesús oraba porque en su humanidad la oración era una necesidad vital. Esto es lo que significa tener una relación verdadera con Dios. Y en nuestra segunda respuesta a nuestra pregunta central encontramos que Jesús oró porque disfrutaba del Padre. ¿Quién no va a disfrutar ese momento con el Padre, verdad? Cuando vamos a la presencia de Dios, ¿quién no disfruta ese momento, verdad? Y vamos a retroceder un momento en el tiempo anterior a la creación. Según la Escritura, en este momento la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en una perfecta comunión. Y en este sentido, hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que se comunicaban entre sí? ¿Amaba el Padre al Hijo antes de encarnarlo y viceversa? Podemos decir que por supuesto, hermanos. La Biblia revela que Jesús como hijo tenía una relación eterna e íntima con el Padre. En el Evangelio de Juan 17:5, Jesús dice, y ahora, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del principio del mundo. Este versículo, ¿verdad? Enfatiza que el Hijo disfrutó de la gloria y la comunión con el Padre antes de su existencia terrena. Qué fantástico, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Jesús oraba, era una extensión de esa comunión eterna con el Padre. Su oración era una expresión de su unidad con Dios, demostraba la belleza de su relación eterna. Jesús habló con Dios porque ya lo hacía desde antes del principio de los tiempos. Sin embargo, parte de ser Dios implicó entregarse. Esto significa que desde la eternidad la deidad se entregó a un amor generoso, el amor que nos tuvo a nosotros, hermanos. Sabemos que esto es parte de la razón por la que la humanidad fue creada. Fuimos creados, hermanos, para ser atraídos a ese amor eterno. Y pues nos lleva también a la respuesta a la tercera pregunta por la que Jesús oró. Y nos dice que Jesús oró porque era necesario que nos enseñara cómo orar.
Hermanos, ¿crees que si Jesús no nos hubiera enseñado a orar, sabríamos cómo dirigirnos al Padre? En el amor abnegado de Dios significa que cuando Jesús se encarnó, su misión fue atraer a otros, ¿verdad? A este amor eterno y a enseñarnos el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5:18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados hermanos, queridos oyentes, por eso es necesario aprender a orar, para que podamos ser reconciliados con nuestro Padre. Una de las principales razones por las que Jesús oró fue para enseñar a sus discípulos, y esto también es extensivo, ¿verdad? Para nosotros los creyentes. En el Evangelio podemos encontrar varios casos en los que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Había algo único en la comunión que Jesús tenía con su Padre y los discípulos querían saber cómo ser atraídos a esa comunión. El Padre Nuestro es una oración modelo para los cristianos. Forma parte de esta respuesta que Jesús le da a nuestras oraciones. En el Evangelio de Lucas 11:1, los discípulos le piden a Jesús, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. En respuesta, hermanos, Jesús les proporciona el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6:9-13. No lo vamos a leer, pero podemos ver que comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Esta sencilla pero profunda oración instruye a los creyentes a dirigirse a Dios como su Padre, a buscar su reino, pedir su provisión y sobre todo, hermanos, a pedir su perdón. También oró ante los discípulos para darles un ejemplo de cómo sería una vida de oración. Jesús fue un gran ejemplo de oración, animando a los creyentes a establecer conversaciones significativas y sinceras con su Padre Celestial. La pregunta de por qué Jesús, siendo Dios, oró a Dios Padre, pues podemos ver, ¿verdad? Que es muy profunda. Y pues puede responderse al comprender la naturaleza de la existencia de Jesús como verdadero Dios, perteneciendo a la Trinidad y verdadero hombre al encarnarse aquí en la tierra. Es centrar en la fe cristiana, hermanos. Esta doctrina nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de su obra redentora y la relación que podemos tener con Él como nuestro Salvador y como sumo sacerdote, hermanos. En su humanidad, Jesús demostró dependencia del Padre, ¿verdad? Sin embargo, esta dependencia se basa en la relación eterna dentro de la Trinidad. Por lo tanto, la oración es una extensión de esta. Además, las oraciones de Jesús sirven de modelo para los creyentes, enseñándonos a orar y fomentando una conexión completamente profunda con nuestro Padre. La continua sumisión de Cristo a su Padre Celestial fue reforzada y se mantuvo enfocada a través de su vida de oración. El ejemplo de oración que Cristo nos deja, hermanos, es para que lo sigamos. Y para terminar, hermanos, quiero dejarles estas 3 preguntas para reflexionar, que nos dice así. La primera dice, ¿no deberíamos seguir el ejemplo de Jesús? Se las vuelvo a repetir. ¿No deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús? La segunda dice, ¿has reconocido tu dependencia del Padre como Jesús lo hizo? Y la tercera dice, si lo has reconocido, ¿puedes ver cómo Dios obra en tu vida? Amados hermanos, te invito a que tengamos una vida de oración como Jesús nos enseña en el transcurso de este devocional, ¿verdad? A depender completamente de Él y buscar la dirección. Y bueno, hermanos, espero que este devocional haya sido de mucha bendición a sus vidas, como lo fue para mí cuando lo estuve escribiendo. Y pues, sería todo.
Amén. Gracias. Gracias, Los, por compartirnos la palabra y Amén. de verdad que ciertamente debemos de ser dependientes absolutamente de nuestro Señor. Tenemos, ¿verdad? Al gran Maestro por excelencia, Jesucristo, que nos vino a enseñar en todo, ¿verdad? Cómo tener esa comunión con nuestro Padre. Y pues gracias por tu vida y vamos a orar. Gus, ¿podrías orar para que seamos despedidos? Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos alimentos, Señor, y gracias, Padre, porque hoy nos enseñaste, Señor, por medio de Lucero, Señor, que necesitamos depender de ti, Padre, en todo momento, Señor. Gracias. Necesitamos, Señor, aprender a orar, Señor, Señor, como tú nos enseñaste, Padre. Gracias. Necesitamos, Señor, buscar un lugar, Padre, donde podamos platicar contigo, Señor, donde poder expresarte, Señor, lo que tenemos, lo que sentimos, Señor. Y también, Señor, para poder interceder por los demás, Padre Gracias. Santo. Enséñanos, Señor, a vivir una vida en santidad, Padre, que cada día, Señor, reflejemos más tu amor, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Señor, por cada uno de los que puedan escuchar este devocional, Señor. Toca sus corazones, Señor, y sigue, Señor, levantando la vida de Lucero, Padre. Gracias, En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones.